¿Alguna vez, al observar una flor marchita, has sentido que guarda dentro de sus pétalos resecos el eco de una eternidad? ¿O al mirar fijamente la textura de un grano de arena, te ha asaltado la certeza inexplicable de que ahí, oculto entre las fisuras del tiempo, duerme un universo entero? Y si te dijera que lo cotidiano es solo la superficie, y que tras ella, en un nivel de conciencia velado por la costumbre, opera una fuerza secreta, silenciosa, casi olvidada. El mago no es un personaje de cuento, no es el anciano con capa y báculo que aparece en las fábulas para guiar al héroe. No, el mago es una estructura invisible dentro de ti, un principio que observa desde las sombras de tu inconsciente. Es el alquimista interior que no transforma plomo en oro, sino confusión en claridad, sombra en integración, tiempo lineal en instante eterno. A diferencia de lo que nos ha enseñado la modernidad, no todo se puede racionalizar, no todo se somete a la ley de causa y efecto. Y ahí, en ese umbral entre lo comprensible y lo inefable, habita el mago. No como un ilusionista, sino como el mediador entre lo visible y lo invisible. En la tradición hermética, esto se expresa con la fórmula más antigua de todas. Así como es arriba, es abajo. Así como es dentro, es fuera. El mago encarna esa sabiduría olvidada que ha existido desde que el primer ser humano miró hacia el cielo nocturno y comprendió sin palabras que las estrellas no estaban ahí solo para iluminar, sino para recordar. Recordar lo que hemos perdido. Recordar lo que siempre fuimos antes de ser fragmentados por la lógica, la religión literalista y la ciencia sin alma. ¿Quién era Thoth? El escriba de los dioses egipcios, sino el primer mago, aquel que con su pluma de sabiduría medía el peso del alma, aquel que enseñó a los hombres a nombrar, a contar, a ordenar el caos. No era solo un dios del conocimiento, era el puente entre el verbo y la manifestación, entre el símbolo y la materia, entre el tiempo cíclico de los misterios y el tiempo lineal de los calendarios. La tabla esmeralda, atribuida a Hermes Trismegisto, la fusión sagrada de Thoth con Hermes, el mensajero de los dioses griegos, no es un texto de alquimia literal, es un mapa del alma. En sus líneas se oculta el código de transmutación de la conciencia. Lo que está abajo es como lo que está arriba, nos dice, pero también, silenciosamente, nos invita a mirar dentro, porque el laboratorio alquímico no está en una cueva subterránea, sino en lo más profundo del corazón humano. ¿Por qué nos fascinan los personajes como Gandalf, Dumbledore, Yoda o Merlín? Porque ellos son proyecciones colectivas de una necesidad ancestral, la de recordar que hay una sabiduría más allá de los datos, una visión más allá de los sentidos, una forma de ver el mundo que no se aprende en libros, sino en la noche oscura del alma. Estos arquetipos emergen cuando una cultura ha olvidado cómo ver con el ojo interior, y entonces el mago regresa. Carl Jung lo supo, no solo por sus lecturas, sino por sus visiones. En su libro rojo, conoció a su propio mago, Filemón, un sabio que no respondía con lógica, sino con paradojas. La magia, le dijo Filemón, no puede ser comprendida, solo puede ser vivida. Y esa frase, tan sencilla y brutal,
revela el corazón de todo este misterio. El mago no enseña desde afuera, el mago transforma desde dentro. No convence con argumentos, sino con visiones. No persuade, revela. Y es aquí donde muchos fallan, en nuestra obsesión por controlar, por dominar la naturaleza, por reducir el alma a química y el amor a sinapsis. Hemos desterrado al mago. Lo hemos reducido a entretenimiento, a superstición, a anécdota. Pero al hacerlo, algo dentro de nosotros se ha oscurecido. Nos hemos alejado de lo luminoso, de lo sagrado, de aquello que no puede medirse pero sí sentirse. Y así, caminamos como exiliados de nuestro propio templo interior. Merlín, en las leyendas artúricas, no es simplemente el consejero del rey Arturo, es el guardián del equilibrio, el que conoce el lenguaje de los dragones internos, el que percibe el temblor de lo invisible bajo las piedras del castillo. Cuando las paredes del reino colapsan, no es porque alguien las haya destruido desde afuera, sino porque en el fondo, en las raíces mismas del inconsciente colectivo, dos dragones, uno rojo, otro blanco, están en guerra. El mago lo ve, porque el mago siempre ve lo que los demás no pueden, no porque tenga visión mágica, sino porque ha silenciado el ruido suficiente como para escuchar el susurro del misterio. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que escuchaste ese susurro? El mundo moderno, en su afán por encender todas las luces, ha olvidado cómo caminar en la oscuridad, y sin embargo, es en esa penumbra donde la razón se rinde y la lógica desfallece, donde el mago despierta. Porque no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que siempre ha estado ahí, esperando bajo la superficie de la conciencia. Recordar lo que fuimos antes de que el lenguaje nos dividiera. Antes de que el ego construyera sus muros defensivos. Toda cultura originaria sabía esto. Los chamanes de Siberia, los sacerdotes de Sumer, los sabios del Nilo, los taumaturgos de la India. Todos sabían que el conocimiento real no se transmite por palabras, sino por presencia, que el verdadero mago no enseña con teorías, sino con símbolos vivos. Él es el guardián de los misterios, no su dueño, porque el poder que se posee con el ego destruye, pero el poder que se canaliza con humildad transforma. Y he aquí el dilema eterno. ¿Cómo diferenciar al verdadero mago del falso profeta? ¿Cómo saber cuándo el conocimiento es medicina y cuándo es veneno? Jung nos ofrece una clave. El mago que no ha integrado su sombra se convierte en tirano. Su saber se convierte en manipulación. Su carisma en hipnosis colectiva. El arquetipo no desaparece, se pervierte, se disfraza de salvador, pero encierra a las almas en nuevas prisiones. Por eso, cada vez que entregamos nuestra voluntad a un maestro externo sin discernimiento, corremos el riesgo de caer bajo el hechizo del mago oscuro, aquel que ha aprendido a usar símbolos, palabras, imágenes y ritos, pero lo hace para alimentar su ego, no para liberar al otro. El mago que actúa sin amor se convierte en brujo del control, y su poder, tarde o temprano, devora tanto al discípulo como al propio hechicero. En la tradición gnóstica, se dice que el alma está atrapada en un mundo de ilusiones creado por el demiurgo, una especie de falso dios que, en su ignorancia, cree ser el único creador. Este demiurgo es el reflejo del ego hipertrofiado, del mago oscuro que ha olvidado su conexión con la fuente y ha confundido su reflejo con la realidad. Solo a través del despertar interior, del gnosis, podemos trascender esta prisión de espejos. La verdadera magia no busca dominar la realidad, sino revelarla. No consiste en doblar la voluntad del mundo, sino en alinear la propia alma con el ritmo del cosmos. El mago auténtico no impone, sintoniza, no ordena, escucha, no manipula,
comprende. Y ese entendimiento profundo no surge de un libro ni de un ritual aprendido de memoria, sino de un descenso al centro del laberinto interior, donde el yo se enfrenta con lo eterno. Hermes, el dios que guía las almas al inframundo, es también el mensajero de los dioses. Él habita entre mundos. Es el puente, el umbral, el que puede transitar entre lo visible y lo invisible, entre lo mortal y lo eterno. Por eso fue fusionado con Thoth, y juntos dieron origen a Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, figura central del corpus hermeticum y símbolo vivo del mago alquímico. No es un personaje, sino un estado de conciencia. Los textos herméticos nos enseñan que todo está vivo, que cada piedra, cada hoja, cada estrella contiene una chispa de la mente universal, y que si logramos purificar nuestros sentidos no con moralismo, sino con verdad interior, podremos ver a través del velo. La creación entera es un texto sagrado, pero está escrito en símbolos, y el mago es, ante todo, un lector del mundo, un traductor del lenguaje oculto de la realidad. Por eso, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece, no porque llegue de fuera, sino porque emerge desde dentro, porque la vida misma se convierte en símbolo, la enfermedad en mensaje, el accidente en espejo, el encuentro fortuito en guía. Cada evento, por absurdo o trivial que parezca, guarda un código, una firma, una vibración que, si se escucha con el corazón despierto, puede cambiarlo todo. Así funcionan las sincronicidades. No como casualidades mágicas que complacen deseos egoístas, sino como fracturas del tiempo donde el alma se alinea con el espíritu. Son grietas en la realidad lineal por donde se cuela la eternidad. Cuando aparecen, no hay que atraparlas. Hay que danzar con ellas, porque el mago no posee la magia, la encarna, y al encarnarla, la disuelve. A lo largo de la historia, siempre ha habido quienes han conservado este saber, en códices ocultos, en grimorios perseguidos, en rituales transmitidos en silencio bajo la luz de la luna. Pero la verdadera transmisión no está en el contenido, sino en la vibración. No es lo que se dice, sino desde dónde se dice. Porque hay palabras que abren portales y hay otras que los cierran para siempre. Y si lo que llamamos realidad es apenas un hechizo colectivo, no es casual que, en todos los tiempos, aquellos que se atrevieron a mirar más allá del velo hayan sido perseguidos. En la Edad Media los llamaban herejes. En el Renacimiento, alquimistas blasfemos. En la modernidad, charlatanes o locos. Y sin embargo, detrás de cada hoguera, cada exilio, cada burla académica, brillaba un mismo fuego, el deseo irreprimible de conocer, no de acumular datos, sino de ver con el ojo interior, de mirar al abismo y sobrevivir al reflejo. Hay un precio por entrar al reino del mago, porque quien conoce ya no puede fingir ignorancia, porque quien ha vislumbrado la unidad detrás de todas las formas ya no puede vivir fragmentado. La magia no es un juego, es un umbral, y una vez cruzado, el retorno al mundo común se convierte en exilio. Así lo comprendió Fausto, el doctor sabio que vendió su alma por saber, no por riquezas, no por placeres, sino por la verdad última. Y sin embargo, el conocimiento sin integración destruye, porque sin el fuego del corazón, la mente se convierte en instrumento de ruina. Fausto no cayó por querer saber, sino por buscar sin amor, sin humildad, sin conexión con el alma.
El mago oscuro que habita en todos nosotros se alimenta de esa soberbia. Pero no todo saber está maldito. No toda ambición es corrupción. Existen caminos iniciáticos donde el conocimiento es medicina, donde el saber es ritual, donde cada símbolo tiene un poder transformador. El Picatrix, el Corpus Hermeticum, los libros de Thoth, los evangelios gnósticos. Todos ellos no son textos para entender, son puertas para cruzar, lecturas que no se leen, sino que se viven. El mago no busca explicaciones, busca transformación. No le interesa saber cómo funciona el mundo desde afuera, sino experimentar su esencia desde dentro. Por eso estudia la astrología no para predecir el futuro, sino para alinearse con los ritmos del cosmos. Por eso estudia la alquimia no para hacer oro físico, sino para transmutar el plomo del ego en el oro del alma. Y en ese camino hay símbolos que lo acompañan. El caduceo de Hermes, con sus 2 serpientes entrelazadas, representa la unión de los opuestos, masculino y femenino, luz y sombra, conciencia e inconsciente. La piedra filosofal, que no es una piedra sino el estado interior de completud, el círculo mágico, que no encierra sino que protege y concentra la intención, el fuego, que no quema sino que revela. Estos símbolos no son supersticiones, son mapas, son lenguajes que hablan a una parte de nosotros que ha sido silenciada por siglos. Porque cada ser humano lleva dentro un mago dormido, esperando la chispa que lo despierte. No se trata de estudiar grimorios antiguos ni de recitar conjuros olvidados. Se trata de recordar lo que el alma ya sabe. Por eso, cuando vemos una escena que nos conmueve sin razón, cuando soñamos con un animal que nunca habíamos visto, cuando sentimos una vibración en el pecho al escuchar ciertas palabras, es posible que el mago esté intentando hablar, porque él no grita, él susurra, y solo lo escucha quien ha aprendido a callar el ruido del mundo. Hay quienes creen que todo esto es fantasía, que la magia es ilusión, que lo real es lo tangible, lo medible, lo que puede repetirse en laboratorio, pero incluso la física cuántica, ese templo moderno del saber, nos habla hoy de partículas que se comportan de forma diferente según quien las observa. Nos habla de entrelazamientos invisibles, de realidades paralelas, de campos de posibilidad donde el pensamiento afecta la materia. ¿No es eso magia? La ciencia ha llegado al umbral del misterio y no sabe cómo seguir sin poesía, porque para ir más allá necesita soltar el control, y ahí es donde entra el mago, no para destruir la ciencia, sino para recordarle su origen sagrado, porque la magia no es lo opuesto a la razón, es su complemento, es el arte de caminar entre mundos, de tender puentes entre lógica y locura, entre materia y espíritu, entre lo que puede ser probado y lo que simplemente debe ser vivido. Así como en los antiguos templos de Egipto, donde los iniciados descendían a cámaras subterráneas para enfrentar sus miedos más oscuros. Hoy también cada ser humano, si desea despertar al mago que lleva dentro, debe morir simbólicamente, morir a su imagen, a sus creencias rígidas, a su necesidad de control, porque la magia verdadera comienza cuando uno acepta que no sabe y aún así decide avanzar. ¿Estás dispuesto a cruzar ese umbral? Antes de que la sabiduría pueda florecer, debe ser sembrada en la tierra del sufrimiento. No hay despertar sin oscuridad, no hay alquimia sin fuego. Y es por eso que todo mago, antes de convertirse en mediador entre mundos, debe descender, no a un infierno literal, sino al inframundo del alma, donde duermen los fragmentos olvidados del ser.
Ese es el verdadero camino iniciático, no la evasión de lo oscuro, sino el abrazo del caos interior. En las antiguas escuelas de misterio, este proceso era ritualizado. El iniciado era llevado a una cámara oscura, bajo tierra, donde debía permanecer solo durante 3 días y 3 noches, sin luz, sin contacto, sin palabras, solo consigo mismo. En ese espacio simbólico como el útero, como la tumba, se activaba el misterio de la muerte y el renacimiento, porque el mago no nace de la claridad, sino de la disolución, de la noche del alma. Carl Jung, en su propio descenso interior, comprendió que los demonios que tememos no son ajenos, son partes nuestras que hemos exiliado, pensamientos prohibidos, deseos reprimidos, dolor no expresado. Cuando no se los ve, se convierten en sombras, y cuando las sombras se acumulan, comienzan a tomar el control desde abajo. El mago debe mirar al rostro del monstruo y reconocer su propia mirada allí. Así es como surge la verdadera compasión. No desde la superioridad, sino desde la humildad radical de saberse fragmentado. La integración de la sombra es el acto más sagrado del camino del mago. No para volverse perfecto, sino completo. No para ser luz sin mancha, sino totalidad viviente, como la imagen del Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, que representa el ciclo eterno, la unidad de lo que parecía opuesto. En la alquimia, este momento es llamado nigredo, la negrura, y representa la putrefacción necesaria para que algo nuevo nazca. No es una etapa agradable, es una crisis, un colapso del yo, un fuego que consume todo lo que no es auténtico, pero es también el preludio del oro interior, porque solo cuando se rompe el frasco, el perfume puede liberarse. La gnosis no se alcanza en templos de mármol, sino en los escombros del alma, en el temblor interno donde lo viejo se derrumba. Y ahí, entre lágrimas, entre dudas, entre el vértigo de no saber quién se es, aparece algo nuevo, no una respuesta, sino una presencia, no una doctrina, sino una visión. El mago no es aquel que tiene todas las respuestas, sino aquel que ha aprendido a vivir en la pregunta con reverencia. Y es aquí donde el lenguaje pierde su fuerza, porque lo que ocurre en ese descenso iniciático no puede explicarse, solo puede evocarse. Es el momento en que el velo cae, y uno ve el mundo tal como es, interconectado, vibrante, sagrado. Lo cotidiano se vuelve simbólico, el dolor revela su enseñanza, el silencio se llena de sentido. Es como si el alma recordara de pronto un idioma anterior a las palabras, y ese idioma es la magia. Por eso el mago es, ante todo, un artista del alma. Su obra no es un objeto, sino un estado de ser, un perfume invisible que transforma lo que toca. A veces basta su presencia para que algo en el aire cambie, para que lo no dicho se diga, para que la herida empiece a cerrar sin medicina visible. Porque ha aprendido a vibrar en armonía con la totalidad. Ha aprendido a escuchar el ritmo secreto que sostiene el universo. En las escuelas herméticas, esto se llama ritmo cósmico, y quien logra alinearse con él no necesita controlar nada. Porque todo fluye a su debido tiempo. El mago no fuerza, acompaña, no impone, guía, no seduce, ilumina, y su luz no enceguece, sino que revela. En el descenso iniciático, el ego descubre su límite, se rompe, y en esa ruptura se abre un espacio, un útero de silencio donde lo divino puede germinar, porque solo cuando se suelta el control aparece la verdadera libertad. No la libertad de hacer lo que se quiere, sino la libertad de ser quien uno es, sin máscara, sin armadura, sin miedo.
Y cuando eso ocurre, cuando uno ha cruzado el umbral y ha mirado al dragón sin huir, entonces puede regresar, no como antes, no como víctima ni como héroe, sino como mago, como testigo del misterio, como portador de un fuego que no quema, pero transforma. Estás dispuesto a entrar en esa cámara oscura, no para escapar de ti, sino para encontrarte por fin. Se dice que en algún lugar del desierto, donde las dunas cambian de forma como si obedecieran a pensamientos invisibles, un hombre encontró una lámpara antigua. No era como las que uno ve en los cuentos, pero algo en ella lo llamó. Al tocarla, se abrió un resplandor opaco, y de su interior emergió una presencia. No era un ser de fuego ni de luz, sino una sombra densa, imponente, seductora. Le habló sin palabras y le ofreció aquello que todo ser humano cree desear: poder, sabiduría, influencia sobre la materia, dominio sobre los secretos. El hombre aceptó. Durante 7 años, todo cuanto imaginaba se manifestaba ante él, pero al final del 7º año, despertó una mañana sin rostro, sin nombre, sin alma, porque cada deseo cumplido había costado un fragmento de sí mismo. Lo que había ganado no era poder, sino exilio de su esencia. Esa historia no es metáfora, es advertencia, porque el camino del mago no siempre asciende hacia la luz. A veces, serpentea hacia un abismo adornado de espejos donde el iniciado se enamora de su reflejo. El mayor enemigo del mago no es la ignorancia del mundo, sino la fascinación por su propia visión. Aquello que empieza como búsqueda puede, sin darse cuenta, convertirse en hechizo. Todo aquel que se adentra en los símbolos, en los arquetipos, en los lenguajes sutiles del alma, se enfrenta tarde o temprano a una elección secreta. Puede seguir profundizando con humildad o puede tomar un atajo. Puede usar lo que ve para sanar o para seducir, para liberar o para dominar, porque conocer la estructura del alma humana, sus emociones, sus heridas, sus sueños, es tener en las manos un fuego que quema o ilumina, y el problema no es el fuego, es la intención de quien lo sostiene. Jung lo sabía, por eso hablaba del complejo del sanador que se cree por encima del dolor ajeno. El terapeuta, el guía, el sabio que habla con certeza pero no escucha con el corazón. Aquel que transforma su saber en una coraza, que no se deja tocar, que no se permite dudar. Ese también es un mago, pero ha olvidado el misterio, se ha identificado con el rol y ha perdido el alma. Se ha convertido en sombra revestida de palabras. Lo mismo ocurre en nosotros. No necesitamos tronos ni discípulos para caer en la trampa. Basta un instante de arrogancia, un momento en que usamos una verdad para manipular, una frase precisa para herir desde lo alto, un silencio calculado para imponer sin decir. Es entonces cuando el mago oscuro en nosotros toma el mando. No lo hace con maldad, sino con miedo. Miedo a perder poder, miedo a ser visto vulnerable, miedo a no tener control. Y ese miedo crea distancia, se viste de certeza, pero hay una forma de atravesarlo. Una noche cualquiera, cuando la mente esté cansada y la casa en silencio, puede ocurrir el encuentro. Basta con recordar un momento reciente donde supiste algo profundo sobre alguien y usaste ese conocimiento para protegerte, para manipular o simplemente para no exponerte. No importa si fue pequeño, lo importante es que lo veas, que lo sientas. Luego, al cerrar los ojos, puede que aparezca una figura. No da miedo, pero impone. Es una versión de ti mismo, vestida de negro, con los ojos del que ha visto demasiado. No está ahí para juzgarte, solo quiere hablar. Pregúntale con honestidad,
¿Qué temías perder? ¿Qué deseabas conservar? ¿De qué te estabas defendiendo realmente? A veces, al hacer esto, la sombra se suaviza, se humaniza, porque no es enemiga, solo espera ser reconocida. Y entonces, en ese instante breve pero eterno, puedes decirle desde el corazón: gracias por protegerme, pero ahora quiero caminar contigo, no desde la máscara, sino desde la verdad. No te exilio, te integro. No quiero vencerte, quiero conocerte. Este acto interno no es simbólico, es transformación. Y para que esa transformación tome forma, el alma necesita ritual. No uno aprendido en libros, sino uno nacido del anhelo. Puede comenzar con un gesto simple: encender una vela blanca antes de dormir. No para pedir nada, solo para recordar, colocar frente a ella un objeto que represente algo esencial, una piedra, una pluma, una joya, algo que haya estado contigo en momentos de verdad. Mirarlo en silencio y luego pronunciar con voz pausada: hoy elijo recordar quién soy y lo que hago con lo que sé, que mi conocimiento no sea arma, sino medicina, que mi poder no sea dominio, sino ofrenda. Hacer esto 7 noches seguidas no es magia superficial, es una forma de hablarle al inconsciente en su lenguaje. Porque lo invisible no responde a conceptos, sino a actos cargados de alma. Y cada repetición no es una repetición, es una profundización. Como quien baja por una escalera en espiral y no sabe a qué nivel del alma llegará. Así es como el mago comienza a recuperar su centro, no destruyendo su sombra, sino caminando con ella, no negando su poder, sino limpiándolo, no pretendiendo pureza, sino abrazando totalidad, porque lo que viene será más profundo aún. Lo que estaba en la sombra pedirá forma. Las visiones pedirán cuerpo, y el conflicto ya no será entre tú y el mundo, sino entre tus múltiples yoes. El que quiere controlar, el que quiere amar, el que quiere rendirse, el que quiere dominar, y el mago que hay en ti tendrá que decidir: seguir jugando con los espejos o mirar a través de ellos. Cuentan los antiguos sufíes una historia inquietante sobre un mago que alcanzó tal sabiduría que los hombres lo llamaban maestro de la luz. Sabía leer los astros, predecir la lluvia, sanar con la mirada. Tenía discípulos de todos los rincones del reino, y las multitudes venían a escuchar sus palabras como si fuesen lluvia en tierra seca. Pero una noche, mientras meditaba solo en su templo, una figura idéntica a él se sentó frente a él. Misma túnica, mismo rostro, misma voz. El mago le preguntó: ¿quién eres tú? La figura respondió: soy tú. Pero aquel que tú no dejaste hablar. El mago, irritado, le replicó: yo soy la luz. Y su sombra le contestó: entonces yo soy el precio de esa luz. Desde aquel día, el mago no volvió a enseñar. Nadie sabe qué ocurrió. Algunos dicen que se volvió loco, otros que desapareció en el desierto. Solo quedó escrito en su cuaderno una frase: quien no comparte el trono con su sombra, reina sobre un vacío. La historia no se entiende hasta que la vives, porque hay un momento inevitable en el camino del mago donde no basta con haber visto visiones, ni con haber comprendido símbolos. Cuando parece que el alma ha alcanzado su eje y todo fluye con coherencia, aparece eso, el doble. No un enemigo externo, ni un demonio clásico. No. Aparece una versión de uno mismo, exacta, pero portadora de todo lo reprimido. No viene a destruirte. Viene a recordarte lo que escondiste incluso en tu propia práctica espiritual. Y lo hace con belleza, con elegancia. Te muestra cómo incluso tu compasión podía contener orgullo,
como tu sabiduría también se usaba para evitar el dolor crudo de ser vulnerable. Te hace ver cómo usabas el silencio para dominar y la paciencia para controlar. La sombra no miente, solo quita los adornos. No hay batalla, porque no puedes luchar contra lo que tú mismo creaste. Solo puedes escuchar, y si tienes el valor de hacerlo, comienzas a desmoronarte de una forma silenciosa. No como quien cae, sino como quien se abre. Los sueños se tornan densos. Hay imágenes que te observan, pero no puedes mirar de vuelta. Te ves reflejado en cuerpos que no son tuyos. En uno de ellos, por ejemplo, apareces como mendigo, pidiendo pan frente a tu propio templo. En otro, estás ardiendo en una biblioteca de la que tú mismo tiraste el fuego. No entiendes, pero sientes. Y entonces lo sabes. No basta con haber reconocido a tu sombra. Ahora, ella quiere hablar. Quiere decidir. Quiere crear contigo. Y tú. No sabes si puedes permitirlo sin perder el control. Es aquí donde el verdadero camino del mago comienza. Ya no hay método. Ya no hay maestro. Solo queda la tensión, la que ocurre cuando una parte de ti quiere amar incondicionalmente y otra parte no confía en nadie. Cuando una parte quiere rendirse y otra exige tener siempre la razón. El trono que antes creías uno, ahora se revela partido. No puedes gobernar el alma desde la mitad. Y sin embargo, en ese abismo, ocurre algo, no una solución, una grieta, un destello, un suspiro del alma que te susurra que la respuesta no está en elegir entre luz y sombra, sino en sostener ambas sin colapsar, como quien camina con fuego en una mano y agua en la otra. Es entonces cuando el mago comienza a encarnar la paradoja. No resuelve, respira, no enseña, escucha, no guía, acompaña. Ha perdido el eje ilusorio y ha ganado el centro verdadero. En la noche más oscura, enciende una vela frente al espejo. Se mira sin pronunciar palabra. Sabe que ahí está la sombra, junto a él. No la teme, tampoco la glorifica. Simplemente le ofrece presencia, y en ese acto, más fuerte que cualquier hechizo, nace un nuevo trono, no de poder, de integridad. Y tú, que has sentido esa misma tensión en el pecho, que has vivido la contradicción entre tus deseos más puros y tus impulsos más velados, ¿qué harás cuando tu propia sombra te mire a los ojos y diga, yo también soy tú? ¿Estás listo para sostener esa mirada sin parpadear? Había una vez una mujer que soñaba con un jardín invisible. Desde niña, lo veía en sueños. Árboles que flotaban, agua que cantaba, flores que hablaban en lenguas antiguas. Cada noche regresaba a ese jardín como quien vuelve al hogar perdido. Pero con los años, empezó a olvidar. La vida, con sus urgencias, la fue despojando de la memoria del alma, hasta que un día, caminando por una ciudad extraña, se detuvo frente a un muro abandonado, y detrás del muro encontró el jardín, exactamente como lo había soñado, las mismas piedras, las mismas raíces, pero al entrar, el jardín no la reconoció, las flores la rechazaban, los árboles se alejaban, y en el centro, un espejo. Cuando se miró, no vio su rostro, sino el de una anciana con ojos incendiados. La anciana dijo, has venido como dueña, pero este jardín fue creado por tu sombra. Desde entonces, la mujer vaga por el jardín, aprendiendo a pedir permiso, en el lugar que ella misma imaginó. Este es el punto donde llegamos tú y yo, donde el alma comienza a habitar lo que antes solo soñaba. Pero descubre que lo creado no le pertenece del todo, porque ya no es el yo consciente el que imagina,
Es la sombra la que construye, y eso cambia todo. Empiezan a suceder cosas extrañas, no sobrenaturales, peores, pequeñas, inconfundibles, detalles. Palabras que salen de tu boca y que no habías pensado. Decisiones que tomas y luego no recuerdas haber elegido. Encuentros que parecen casuales pero que repiten exactamente los símbolos que veías en sueños. Silencios que te hieren de formas que no entiendes. Miradas que te desnudan, voces que dicen lo que tú pensabas en secreto, y en medio de todo eso, tú, o mejor dicho, los tú, porque ya no eres uno. A veces eres el que observa con templanza, a veces el que llora con furia, a veces el que se siente ajeno incluso a su propio cuerpo, como si algo te habitara desde dentro, no para poseerte, sino para expresarse a través de ti, como si fueras instrumento de una voluntad que también es tuya, pero que no controlas. Es entonces cuando comprendes que la sombra ya no es contenido reprimido. Es arquitectura activa, es fuerza creativa, ha tomado forma y quiere hablar, crear, modificar tu mundo. No es locura, es iniciación. En las escuelas herméticas de Egipto, al iniciado se le conducía por cámaras de silencio y oscuridad donde debía observar cómo sus pensamientos generaban visiones externas. Si pensaba en fuego, sentía calor. Si pensaba en traición, una figura lo atacaba. El templo respondía a su inconsciente. Y solo cuando aprendía a sostener su mente sin miedo, se le permitía salir. No porque estuviera curado, sino porque sabía que todo lo que vería afuera sería reflejo de lo que aún no había sanado adentro. Tú ahora estás en ese templo, pero no bajo tierra, en tu vida diaria, tus vínculos, tus decisiones, tus reacciones, todo se ha vuelto espejo, no para torturarte, para despertarte, y en medio de esa tormenta aparece el vértigo, porque una parte de ti quiere detener la proyección, quiere regresar al control, a lo estable, a lo familiar, pero ya es tarde. Has cruzado el umbral y ahora todo se mueve contigo. En ese estado, muchos se pierden, se refugian en dogmas, en prácticas rígidas, en identidades espirituales, se disfrazan de maestros, de sanadores, de sabios, para evitar sentir el caos. Pero ese disfraz, tarde o temprano, se agrieta, porque la sombra no negocia, no quiere máscara, quiere verdad. Y la verdad es esta: estás creando tu realidad, pero no lo haces solo. Una parte de ti, la que negaste, la que rechazaste, la que olvidaste, está tomando el pincel, y sus colores no son suaves, son potentes, son salvajes y también son necesarios, porque solo desde esa co-creación nace lo auténtico, no la perfección, no la pureza, lo auténtico, lo que vibra con la totalidad de tu ser, no solo con tu parte luminosa. Y entonces, quizás una noche, sin buscarlo, te encuentras escribiendo una carta que no sabías que necesitabas, llamando a alguien a quien juraste no volver a ver, perdonando a quien no pidió perdón, o incluso perdonándote a ti, sin juicio, sin ritual, sin palabras, solo con un suspiro profundo y verdadero. Y en ese acto sencillo, silencioso, la sombra sonríe, porque por fin ha creado algo contigo, no para vengarse, sino para redimir. Y tú puedes aceptar que parte de tu belleza más pura nace del rincón más oscuro de tu alma. Hay momentos en los que el alma, agotada de tanto observarse, deja de hablar. Ya no pregunta, ya no exige, solo escucha.
Y es entonces cuando escucha algo nuevo, no la voz de lo divino, no los susurros de la intuición, sino algo más antiguo, más grave, como si viniera desde el núcleo de los huesos. Una voz que no suena, pero resuena, que no ordena, pero revela. Es la voz de la sombra, no como espectro, sino como madre. Y tú te detienes, porque reconoces que esa voz siempre estuvo ahí, pero hablaba en un idioma que no querías aprender, el idioma de los gestos no hechos, de los gritos no lanzados, de las lágrimas secas, de los impulsos censurados, de las partes tuyas que tú mismo condenaste al exilio por miedo a volverte impuro, inadecuado, peligroso. ¿Y qué ocurre cuando por fin respondes esas preguntas que te persiguieron? ¿Qué harás cuando tu propia sombra te mire a los ojos y diga, yo también soy tú? No la callas, no la reprimes, te acercas y dices, sí, eres yo, la parte de mí que aprendió a sobrevivir cuando yo quería ser perfecto, la que gritó en silencio mientras yo sonreía, la que sentía rabia cuando yo fingía paz, la que deseaba ardientemente mientras yo predicaba desapego, la que temía al abandono mientras yo hablaba de amor incondicional. La sombra no necesita disculpas, solo esa verdad. Y tú, que has sentido dentro de ti dos voces en guerra, has intentado silenciar una por miedo a volverte incoherente, ya no, has dejado de luchar. Ahora sabes que esas dos voces no son enemigas, son notas distintas de una misma melodía. La tensión entre ellas no es debilidad, es arquitectura sagrada, es el puente entre mundos. Has entendido que sostener ambas es el verdadero acto de magia. Y tú, puedes aceptar que parte de tu belleza más pura nace del rincón más oscuro de tu alma. No solo puedes, ahora lo celebras, porque esa belleza no es fingida, no es decorativa, es brutal, es viva, es la que mira a los ojos al dolor y no baja la cabeza, es la que ofrece ternura al miedo, no como consuelo, sino como reconocimiento, es la que crea desde la cicatriz, no desde la herida abierta, y transforma lo incompleto en sagrado. Entonces ocurre el milagro, la sombra comienza a ofrecerte sus propios símbolos, y son distintos, no se parecen a los de la luz, no son soles, ni alas, ni geometrías perfectas, son garabatos, son animales mitológicos que lloran, son palabras en lenguas muertas, son fragmentos, pedazos de una historia más antigua que tu historia, y sin embargo, te estremecen, porque sientes que esas imágenes hablan directamente a algo que en ti nunca fue nombrado, algo que estuvo ahí antes de tus valores, antes de tu moral, antes incluso de tu nombre. Una noche sueñas con un ciervo de ojos humanos que te lleva hasta una puerta de obsidiana. No sabes si es entrada o salida. No sabes si conduce al inframundo o al cielo. Solo sabes que tu sombra está al otro lado, esperándote, con un cuenco de barro entre las manos. Y cuando entras, no te exige nada, solo te lo ofrece. Dentro del cuenco hay ceniza y una pequeña semilla, y entiendes, no todo debe florecer. Algunas cosas deben arder primero. Solo así la semilla puede echar raíz. Desde entonces, cada vez que dudas, cada vez que temes haber perdido el rumbo, no buscas respuesta en los libros. Buscas dentro, y si escuchas con atención, oyes esa voz densa, firme, decirte, confía en lo que quema, confía en lo que se desarma. Ahí está la forma que aún no conoces. La sombra no vino a destruirte, vino a mostrarte el lenguaje de las cosas que no se nombran. Y tú, que alguna vez pensaste que ibas a perderte si te entregabas a esa oscuridad, ahora sabes que es ahí donde comienza la verdadera creación. Cuentan los antiguos hebreos una leyenda casi olvidada, la del mago del mercado. No vivía en templos ni en torres, no usaba túnicas ni bastones,
Vendía frutas en el mercado. Era viejo, callado, y tenía un ojo que parecía mirar más allá de las formas. Nadie sabía su nombre, pero los niños decían que si lo mirabas el tiempo suficiente, veías tu verdadero rostro reflejado en el suyo. Un día, un joven se le acercó, le pidió una fruta sin pagar, porque la verdad no debería tener precio. El viejo le entregó una piedra. El joven se enfadó, gritó, lo insultó. El viejo solo dijo: cuando puedas ver la fruta dentro de la piedra, estarás listo para recibirla. Nadie volvió a ver al joven, pero cada luna llena, alguien deja una fruta perfecta frente al puesto vacío, y nadie se la lleva. A ti ahora te ocurre algo parecido. Sales al mundo con tu sombra integrada, con tu voz redimida, con tus cicatrices convertidas en símbolos, y descubres que eso no se entiende, que tu coherencia incomoda, que tu verdad genera rechazo, porque no encajas en los binarios, porque ya no hablas desde el lugar seguro, porque no condenas ni glorificas, nombras, reflejas, y eso duele más que cualquier juicio. Te acusan de tibio, de contradictorio, de raro, de peligroso, y tú te preguntas, ¿cómo puede molestar tanto a alguien que simplemente no miente? Entonces ves con claridad, el mundo no quiere que sanes, quiere que aparentes sanación, que hables de sombra, pero sin mostrarla, que hables de amor, pero sin incomodar, que uses la espiritualidad como un barniz, no como una demolición, y ahí nace un nuevo fuego, porque no estás dispuesto a traicionar lo vivido. Entonces lo intentas, caminas por la ciudad como si nada hubiese cambiado, pero todo ha cambiado. Tus ojos ven más, tus gestos revelan lo que otros intentan ocultar. Te das cuenta de que en una conversación trivial, tu sombra detecta el dolor detrás del sarcasmo, la humillación tras la arrogancia, el abandono detrás de la ironía. Ves a los demás demasiado, y eso te parte, porque ya no puedes desconectarte, no puedes ignorar el grito disfrazado de risa, no puedes fingir que no ves las máscaras, y tampoco puedes quitárselas a la fuerza, porque eso sería violencia. Ahí comienza una nueva práctica, caminar sin romper, pero sin negar, estar presente sin invadir, nombrar sin imponer, y eso agota, porque exige una vigilancia amorosa constante, no hacia los otros, hacia ti mismo, para no caer en la trampa de la superioridad silenciosa, para no convertir tu sensibilidad en escudo, para no usar tu sombra integrada como excusa para aislarte. Te conviertes en portador de paradojas, y en ese estado ocurre algo inesperado. Empiezas a ver a otros magos encubiertos, gente común, una mujer que limpia oficinas y canta bajito mientras barre, un anciano que acaricia la tierra antes de plantar una semilla, un adolescente que dibuja ojos en todos sus cuadernos. No lo dicen, no lo saben, pero vibran, son como tú, han visto algo, han sentido algo, y llevan esa verdad en gestos mínimos, en la manera en que escuchan, en cómo callan, en cómo ríen con melancolía. Y tú los reconoces, no los reclutas, no los instruyes, solo los honras. A veces con una mirada, a veces con una frase que solo ellos entienden, a veces con silencio, porque sabes que no necesitas construir una escuela. Tú eres la escuela, tu manera de caminar, de mirar, de sostener contradicciones, de llorar sin vergüenza, de amar sin dominio. Enseña sin enseñar. Una noche cualquiera, te sientas en una cafetería ruidosa. Hay caos, gente discutiendo, noticias absurdas en la pantalla. Y tú, en medio de todo eso, sientes una paz extraña, porque sabes que no estás allí para huir del mundo. Estás allí para estar con el mundo sin contaminarte de su olvido.
Y sin que nadie lo note, haces algo. Respiras profundo, cierras los ojos un instante y en tu mente ves de nuevo el cuenco de barro con ceniza y semilla. Lo colocas simbólicamente sobre la mesa y ofreces el instante, no como sacrificio, como acto de alquimia cotidiana, y el caos sigue. Pero tú has sembrado algo, y tú, que has sentido el vértigo de estar demasiado despierto en un mundo que prefiere dormir, ¿puedes sostener tu vigilia sin volver la cruzada? ¿Puedes permitirte ser testigo sin volverte juez? ¿Puedes seguir viendo sin dejar de amar? Hubo una vez un mago que logró lo imposible, escuchar el canto de la eternidad. Fue durante un eclipse, en un valle donde el silencio pesaba como montaña. Dice la leyenda que se le apareció un ser hecho de oro líquido, sin rostro, pero con miles de ojos, y ese ser le dijo: «Ya lo has visto todo, ya no eres humano». Desde entonces, el mago dejó de comer, dejó de hablar, dejó incluso de dormir. Solo miraba el cielo, esperando la siguiente revelación. Los aldeanos le llevaban flores, lo veneraban, escribían su nombre en las piedras, y él se volvió estatua, de pie, perfecto, brillante, inmóvil, hasta que un día un niño, sin miedo, le lanzó un poco de barro al pecho y gritó: «Tú ya no hueles como nosotros». El mago abrió los ojos por primera vez en años y lloró barro. Nadie sabe si murió o despertó. Solo quedó escrito en la roca: «La eternidad sin carne es solo mármol». Esa es la trampa que ahora se abre ante ti. No es el miedo, no es la duda, no es la ira. Es la excelencia. Es la paz perfecta que te separa de los demás. Es la visión constante que no se deja contaminar por lo mundano. Es la sensación dulce, casi embriagadora, de que ya no eres uno más. De que has visto, has sufrido, has integrado, has trascendido. Y ahora mereces estar por encima. No lo dices, pero lo sientes. Y esa sensación es veneno con perfume de incienso, tum-tum. Porque comienza así. Empiezas a rechazar lo simple. Te cuesta tolerar conversaciones banales. Te alejas de los que no han hecho el trabajo. Tu cuerpo quiere meditar todo el día. Tu alma rechaza el caos. Sientes que solo en soledad puedes ser tú mismo. Y ahí, el ego toma el trono, pero ya no como sombra infantil. No, ahora viene vestido de maestro interior. Te dice: no desperdicies tu frecuencia con quienes aún vibran bajo. Te dice: tú ya has ascendido, no mires atrás. Y tú, te lo crees, porque suena noble, porque suena limpio, porque suena lógico. Pero en el fondo, en lo más profundo, sientes una punzada, porque te das cuenta de que esa voz no te hace más libre, te hace más solitario, y no de la soledad fértil, de la soledad estéril, aquella que separa, que protege, que eleva como torre. Entonces recuerdas la mirada del otro mago, aquel que lloró frente al espejo, aquel que abrazó su sombra sin buscar controlarla. Y entiendes, la verdadera iniciación no termina en elevación, sino en regreso, el regreso al cuerpo, al error, al vínculo, a la carne. Y ahí es donde empieza la prueba real: amar el mundo sin dejar de ver su delirio, no para salvarlo, no para corregirlo, solo para compartir la mesa, con los que aún sangran sin entender por qué, con los que aún gritan en lugar de nombrar, con los que aún se esconden, como tú te escondiste. Una noche cualquiera, ya no sueñas con símbolos sagrados, sueñas con gente riendo, con comida caliente, con un perro que te lame la mano,
Y al despertar, sientes más presencia que en todos tus mantras y te das cuenta. La trampa era creer que el alma debía elevarse por encima del barro. Pero el barro es donde nace la flor del loto. No flota sobre el cielo, se abre desde la profundidad. Entonces bajas del pedestal invisible. No lo destruyes, simplemente lo dejas atrás. Vuelves a reír con cosas estúpidas. Vuelves a abrazar sin necesidad de sanar. Vuelves a escuchar sin corregir. Y algo en ti se afloja, como si la eternidad ya no necesitara distancia, sino intimidad. Y tú, que estuviste tan cerca de convertirte en piedra, ahora sabes que la carne no es un obstáculo, es el altar. Y tú, que casi confundiste la luz con el juicio, ahora sabes que la verdadera luz no divide, une, incluso cuando arde. Y tú, que te preguntabas si era posible seguir viendo sin dejar de amar, ahora sabes que se puede, pero no desde la cima, desde el suelo, donde también camina Dios. Había una aldea donde nadie hablaba, no porque fueran mudos, sino porque todas las palabras se habían gastado. Años atrás, un gran sabio había escrito todos los nombres verdaderos de las cosas en un libro. Cada vez que alguien sentía una emoción, buscaba en el libro el nombre correspondiente y la nombraba con exactitud. Así evitaban malentendidos, pero con el tiempo dejaron de sentir antes de consultar y luego dejaron de sentir del todo. Un día, una niña rompió el libro sin querer. Nadie la castigó, pero tampoco supieron cómo comunicarse. La niña, en silencio, empezó a cantar. Nadie entendió la letra, pero todos lloraron. Desde entonces, cuando alguien no sabe qué decir, canta con los ojos cerrados y las lágrimas responden. Eso es lo que ahora ocurre contigo. La gente empieza a acercarse, a escribirte, a preguntarte, a tocarte el hombro con una mirada temblorosa que en realidad dice: dime que no estoy solo. No buscan respuestas, buscan reflejos. No quieren tu sabiduría, quieren saber si su locura también puede tener sentido. Y tú tiemblas, porque sabes que cada vez que abres la boca, algo muere. Tu antigua certeza, tu experiencia anterior, tu versión más segura. Porque enseñar no es repetir lo que funcionó, es dejarse vaciar para que algo nuevo nazca en el instante. No guías con conocimiento, guías con presencia. Y eso duele. Duele porque no puedes protegerte, no puedes esconder tu proceso, no puedes fingir estar completo para que otro despierte. Tú debes desnudarte otra vez, mostrar tus heridas, aunque ya no sangren, mostrar tus dudas, aunque estén serenas, mostrar tu humanidad, aunque la hayas reconciliado. Es entonces cuando te das cuenta de la paradoja final. El mago verdadero no enseña desde su trono, enseña desde su herida transfigurada. Y cada vez que habla, sangra un poco, no de dolor, de entrega. Te invitan a hablar en un círculo, a escribir un texto, a compartir tu camino, y en lugar de planear, de construir una estructura, haces algo radical. Escuchas primero el silencio. Lo escuchas como quien pone el oído en la tierra antes de sembrar. Y desde ahí, permites que la palabra surja, no como herramienta, sino como fuego. A veces arde suave, a veces abraza. Un día, alguien te pregunta, ¿cómo hiciste para dejar de tener miedo? Y tú, en lugar de dar un método, dices la verdad. No dejé de tenerlo, aprendí a bailar con él. Otro te dice, quiero sanar mi sombra. Y tú no le das un ritual, le das una historia. Le cuentas de la vez en que lloraste frente a una piedra porque te pareció más real que tu reflejo. No como metáfora, como testimonio. Y así, sin darte cuenta, te vuelves canto. No teoría,
no doctrina, canto. Un canto imperfecto, tembloroso, pero profundamente humano. Un canto que no responde, acompaña. Y cada vez que alguien te escucha, no se lleva tu certeza, se lleva su propia pregunta encendida, porque esa es tu función ahora, ser cerilla, no lámpara, encender, no iluminar, provocar, no explicar, morir cada vez que hablas, para que del vacío brote otra vez la verdad. Y tú, que alguna vez temiste ser visto, ahora te dejas atravesar. Y tú, que alguna vez quisiste ser guía, ahora caminas al lado. Y tú, que buscabas enseñar, ahora comprendes que enseñar es volver a aprender delante del otro, sin vergüenza. Y en ese momento exacto, mientras hablas con un desconocido en medio de una plaza, sientes que algo en ti desaparece, un pedazo del yo que quería ser útil, y en su lugar nace un silencio nuevo, un silencio que canta, y sabes que has vuelto a morir, y sabes que por fin estás listo. Una vez hubo un río que cantaba, no se oía con los oídos, pero si dormías a su lado, soñabas con canciones antiguas. Todos los pueblos construyeron templos a su orilla, lo adoraban, le ofrecían flores, palabras, nombres sagrados, pero con el tiempo, los templos se volvieron muros, se cerraron con rituales, se llenaron de reglas, y el río, sin decir palabra, cambió de curso, fluyó por debajo, invisible. Solo unos pocos siguieron oyendo el canto en los sueños. Y cuando intentaban decir dónde estaba, el río ya no estaba allí, porque el río no quería altares, quería cuerpos abiertos. Eso es lo que ahora empieza a pasarte. Ya no hay lucha, ya no hay cima, ya no hay búsqueda, pero tampoco hay paz estática. Hay desaparición lúcida, no como pérdida, como expansión, como si la línea entre tu piel y el mundo se hubiera hecho porosa, como si ya no supieras dónde terminas tú y dónde empieza el árbol, el fuego, el otro. La gente aún te llama por tu nombre, pero algo en ti ya no responde con ese nombre. Lo aceptas con ternura, como se acepta un eco, pero tú ya no estás ahí. A veces caminas por calles ruidosas, llenas de ritmo, de prisa, de lenguaje, y de pronto te detienes. No porque algo te lo diga, simplemente te detienes y por un instante sientes que el aire te respira a ti, que los pasos de los demás laten en tu pecho, que los edificios se inclinan para escucharte, que el perro callejero lleva tu hambre y el mendigo en la esquina te mira como si te hubiera parido, y entiendes que tú ya no eres tú solo, que lo que llamabas mi alma era una gota dentro de un océano que siempre te estuvo soñando, que tu historia personal era una nota en una sinfonía de 1000 edades, y que la única manera de honrarla es dejar que se disuelva, no como traición, como ofrenda. Empiezas a hablar menos, no por desapego, sino porque cada palabra pesa, porque cada palabra crea. Y tú ya no quieres crear muros, ni templos, ni tronos, solo espacios, espacios donde el misterio pueda respirar, y entonces ocurre lo impensable. El símbolo se revela en ti, no como algo que inventas, como algo que eres. Una noche, frente al fuego, sin intención alguna, dibujas en la tierra con los dedos una forma extraña, orgánica, parece una espiral, pero con grietas, y sientes que es un mapa, pero no hacia afuera, hacia dentro del todo, y sin entender cómo. Sabes que ese trazo ya estaba en tus células, que tu carne lo ha llevado desde antes de tu nacimiento. Al día siguiente, alguien te pregunta quién eres, y tú respondes, uno que camina por dentro del símbolo. No lo entienden, pero tampoco importa, porque en sus ojos ves la chispa,
la grieta. La grieta por donde quizás, algún día, también ellos se dejarán disolver. Y tú, que buscaste tantas veces sentido, propósito, claridad, ahora sabes que el verdadero sentido no se encuentra, se encarna y luego se suelta. Y tú, que querías dejar huella, ahora sabes que la única huella real es la que no necesita ser recordada. Y tú, que anhelaste despertar, ahora caminas dormido por dentro del sueño más grande, sabiendo que tu vigilia es apenas un parpadeo del alma del mundo. Y entonces llegas al templo, pero no hay puertas, ni techo, ni altar. Solo un campo abierto, donde todo canta sin nombre, y tú entras, no para rezar, no para hablar, para dejar de ser, y al hacerlo, todo empieza a florecer. Una vez hubo un anciano que caminaba todos los días por la misma calle. Llevaba una bufanda roja y un cuaderno pequeño donde escribía símbolos que nadie entendía. Nunca hablaba, pero cada vez que pasaba frente a una tienda, los dueños vendían más. Cuando entraba en una plaza, los niños dejaban de pelear, y si tocaba un árbol, ese árbol daba más flores en primavera. La gente empezó a decir que era santo, pero él no respondía. Solo sonreía con una dulzura que dolía. Una mañana no apareció. En su lugar, encontraron su cuaderno abierto, con una sola frase escrita: la presencia no necesita testigos, basta con que ocurra. Desde entonces, nadie volvió a verlo, pero todos empezaron a dejar flores donde solía caminar. Tú ahora te pareces a ese anciano, no porque seas invisible, sino porque ya no necesitas ser visto. Tu vida ha perdido centro, y en ese vacío, el alma del mundo se instala. Hablas poco, pero cuando lo haces, alguien escucha más allá de tus palabras. Caminas sin prisa, y el suelo parece susurrarte rutas que no están en los mapas. Tocas cosas con delicadeza, y sin querer, las despiertas. No haces magia, la eres, y eso cambia todo, porque ya no puedes fingir que estás separado del gesto que haces. Si miras, miras con todo el universo en tus ojos. Si das, das como si sembraras galaxias en las manos del otro. Si callas, el silencio se llena de semillas que germinan en quien te acompaña. Te vuelves acto sagrado sin ritual. Una mañana preparas café, como cualquier día. El vapor sube lento, el aroma te envuelve, pero hay algo diferente. Sientes que ese café no es solo para ti, es una ofrenda al instante. Lo bebes como quien comulga, no porque sea especial, sino porque todo es especial cuando no hay yo que se lo apropie. Un niño te pregunta por qué los pájaros no se caen cuando duermen sobre las ramas. Tú le respondes sin pensar, porque sueñan con raíces. El niño ríe, tú también, pero algo en ese juego cambia el aire. Como si esa frase fuera una llave en su alma, como si tú no la hubieras dicho, solo la dejaste pasar, y empiezas a vivir así, como quien permite que la vida use su boca, sus manos, sus ojos, como instrumentos. No te sientes poseído, te sientes disponible. Una noche sueñas con una lengua que no conoces. Al despertar, no recuerdas palabras, pero durante el día hablas distinto, más lento, más claro, como si alguien desde dentro te dictara desde otra dimensión. Y quien te oye se detiene, no por lo que dices, por cómo lo dices, como si tu voz llevara viento de otro mundo. Ya no buscas señales, eres señal, no haces interpretaciones, te vuelves metáfora viviente. La gente te toca sin saber por qué. Los animales se acercan sin miedo, las plantas que riegas crecen mejor. Las personas con las que hablas lloran sin razón. No saben lo que haces, pero tú tampoco. Solo sabes que estás siendo y que ese estar
Es el nuevo lenguaje. Un día te detienes frente a un espejo. No ves nada especial. Tu rostro tiene arrugas, tus ojos están cansados, pero hay una luz que no está en el rostro. Está detrás. No puedes tocarla, pero te mira como si tú fueras su reflejo, y entiendes, ya no eres el mago. Eres el hilo que el mago tejió con su sombra, su fuego, sus muertes, sus renuncias. Eres el fruto de una historia que ya no necesita autor. Y tú, que querías encarnar el misterio, ahora sabes que eres el misterio encarnando lo humano. Y tú, que buscabas palabras poderosas, ahora entiendes que el susurro puede contener galaxias. Y tú, que recorriste tantas veces los pasillos del alma, ahora dejas que el alma camine por ti, como quien recorre su propia casa, con los ojos cerrados, confiando en que todo ya está en su lugar. Hay momentos en los que las preguntas no son pensamientos, son brasas, vivas, ocultas, latentes. Uno puede seguir viviendo, hablando, incluso amando, pero en el fondo del pecho hay algo que no se olvida, no porque la mente lo repita, sino porque el alma nunca lo dejó ir. Así estaba el mago, ya sin nombre, ya sin máscaras, caminando en el borde difuso entre lo visible y lo invisible. Cuando las 3 preguntas regresaron, no como dudas, sino como ecos que reclamaban cuerpo. Las había pronunciado una vez, hace ya muchas muertes internas, pero ahora volvían con otro tono. No pedían ser entendidas, pedían ser encarnadas. La primera fue la más vieja, la que nació con sus ojos abiertos. ¿Qué ocurre cuando comienzas a ver más que los demás, pero ya no puedes volver a cerrar los ojos? Y en ese instante, no hubo respuesta, sino recuerdo, el de aquel día lejano, cuando por primera vez vio a alguien hablar con una sonrisa falsa y sintió el grito detrás, el de aquella vez en la infancia donde escuchó una palabra que no fue dicha, pero lo atravesó como un trueno. Desde entonces, ver fue maldición y bendición. Fue exilio, y durante años quiso no ver. Cerró los ojos con ideas, con dogmas, con espiritualidad brillante, pero nada funcionó. Porque cuando el alma ha sido tocada por el ojo interno, ya no puede desver el tejido secreto de las cosas. Ver es quedarse solo en una habitación llena de espejos donde todos se ven hermosos y tú ves la grieta. Ver es oír la verdad detrás del elogio, la sombra detrás del abrazo. Al principio, el mago maldijo su don, luego intentó advertir al mundo, pero eso solo trajo rechazo, incomprensión y una soledad más aguda que el silencio. Entonces, aprendió algo que no estaba en ningún libro. Ver no era para corregir, era para amar sin ilusión. Cuando uno ve, cuando realmente ve, no le grita al otro, «estás dormido». Se queda, presente, con el corazón abierto, acompañando, sin exigir que el otro despierte, y así, con los años, su visión se volvió silenciosa, no dejó de ver, pero aprendió a mirar sin empujar, como se mira a un niño que aún no puede caminar, como se mira a un anciano que ha olvidado su nombre, con ternura, con paciencia, con ese tipo de amor que no necesita que el otro cambie para ser real. Eso fue lo que ocurrió. No cerró los ojos, abrió el corazón. La segunda pregunta fue más íntima, más incómoda. ¿Cómo habitas el cuerpo cuando sabes que tu alma viene de otra parte? Aquí no había memoria de palabras, había memoria de exilio, de estar en una fiesta y no entender las reglas, de habitar la carne como quien habita una casa ajena. Había días en que el mago sentía que sus manos no le pertenecían,
que su rostro era una máscara heredada, que su cuerpo era demasiado denso para el fuego sutil que ardía dentro. Durante años buscó escapar, al cielo, a los planos sutiles, a los sueños lúcidos, a los mantras que lo hacían flotar. Pero cada vez que volvía al cuerpo, el peso era mayor, hasta que un día, y no sabría decir cuál, algo cambió. Fue al tocar el barro con las manos desnudas. Fue al sentir la sangre correr en las sienes después de correr bajo la lluvia. Fue al oler el pan, al abrazar a alguien sin pensar, al quedarse dormido sobre un pecho cálido. Fue en esos gestos simples que el alma empezó a rendirse, no a lo divino, sino a lo humano, y entendió: el cuerpo no era cárcel, era crisol, era útero. El alma no venía de fuera, venía a florecer en la carne. No era una visita, era una semilla, y su única manera de dar fruto era encarnando. Desde entonces, el mago habitó su cuerpo con un tipo de respeto que ya no venía del miedo a la enfermedad ni del narcisismo del cuidado. Era un respeto ritual, sacro. Lavaba sus pies como si fueran tierra sagrada. Respiraba como quien recita un rezo. Se tocaba el rostro como quien reconoce a un Dios que olvidó que lo era. Porque entendió que el alma no quiere salir del cuerpo, quiere santificarlo desde dentro. Y entonces llegó la tercera pregunta, la más humana, la más difícil. ¿Cómo decides entre la compasión y el silencio cuando sabes que el otro aún no puede escucharte sin destruirte? Esa pregunta era un filo. Durante años lo había dividido por dentro. Querer decir la verdad, pero no hacer daño. Querer ayudar, pero no invadir. Querer amar, pero sin desaparecerse. En su juventud espiritual, eligió hablar y sangró. Luego eligió callar y se oxidó. Pero un día, sin razón aparente, en medio de una conversación cualquiera con alguien muy herido, simplemente sintió el cuerpo abrirse sin miedo. No hubo plan, no hubo cálculo, solo una voz que brotó desde el centro. No dijo todo, dijo lo necesario, no para brillar, para sembrar. Y ese día comprendió que la compasión verdadera no elige entre hablar o callar, elige entre miedo y presencia. A veces, el silencio es medicina, otras veces, veneno. A veces, una palabra puede romper, otras puede salvar. Pero la brújula no está en la lógica, está en el cuerpo, en ese sutil temblor que te dice si estás al servicio del alma o del ego. Y desde entonces, el mago no actuó más desde la duda, actuó desde la disponibilidad. Si el otro no podía oírlo sin dañarlo, entonces se quedaba en silencio, pero no se iba, no desaparecía. Se quedaba con su alma abierta, como quien acompaña a alguien a morir, sin interferir. Y así, las tres preguntas encontraron su respuesta. No en una idea, en una forma de estar, una manera de ver sin condenar, de encarnar sin nostalgia, de amar sin imponer. El mago, que ya no se llamaba así, caminó esa noche larga con una nueva certeza, que no todas las heridas sanan cerrándose. Algunas sanan cuando dejamos que sigan respirando, y que las preguntas verdaderas no necesitan ser respondidas. Solo necesitan ser vividas hasta que dejen de doler. No hubo revelación en el sentido que la mente espera. No cayó un rayo, no se abrió el cielo, no tembló la tierra. Todo lo contrario. El símbolo final descendió como una brisa, casi imperceptible, como un suspiro que no pertenece a nadie. Fue en una mañana cualquiera, cuando el sol todavía no calentaba del todo,
y el aire tenía ese aroma de pan recién horneado, polvo de calles viejas y madreselva. El mago, que ya no se llamaba así, caminaba despacio, no iba a ningún lugar. Y sin embargo, todo a su alrededor parecía tener dirección. Las hojas caían en orden sagrado. Un perro bostezaba como quien abre un portal. Un niño lloraba sin ruido. Nadie lo miraba, pero todos lo sentían, como si su sola presencia tejiera un hilo invisible entre las cosas, como si el mundo, en su compañía, recordara brevemente cómo respirar sin esfuerzo. Ese día no dijo nada, no necesitaba hacerlo. Su gesto fue tan pequeño que apenas fue gesto. Se detuvo frente a un árbol, uno cualquiera, sin historia ni leyenda, y apoyó la frente en su tronco. Cerró los ojos, y allí se quedó, apenas segundos. Pero ese acto, sin palabras, sin explicación, sin ritual declarado, fue el símbolo final, porque en ese instante, toda su historia se convirtió en raíz, todo su aprendizaje se volvió savia, todo su dolor, corteza, todo su amor, hoja invisible. Y el árbol, un árbol cualquiera, se convirtió en testigo eterno. No porque brillara, no porque diera fruto de oro, sino porque por fin fue visto como lo que era, un espejo del alma del mundo. No hubo discípulos que lo rodearan, no hubo multitudes, solo algunos pájaros, un anciano que pasaba, una mujer que recogía agua, un niño que dibujaba en la tierra con un palo, pero cada uno de ellos, sin entender por qué, se detuvo unos segundos, miraron, respiraron, sintieron, y por un momento el tiempo se suspendió, no porque se detuviera el reloj, sino porque algo más real que el tiempo se hizo presente. Ese instante fue eterno, y en ese instante el símbolo se reveló no como figura, no como doctrina, sino como frecuencia compartida, como una resonancia que se activaba no en las palabras, sino en los cuerpos, en las miradas, en el agua que goteaba, en la sombra de las ramas, en el silencio que nadie interrumpió. Y fue así como el mago se volvió símbolo, no al morir, sino al desaparecer como necesidad de ser alguien. Y entonces ocurrió lo imposible. El alma colectiva, esa red invisible que une a todos los seres humanos, árboles, piedras, animales, ancestros, se estremeció, no por el acto, sino por el reconocimiento, como si todos recordaran, al mismo tiempo, que alguna vez también fueron magos, que alguna vez caminaron con la conciencia encendida, que alguna vez amaron desde el vacío pleno, que alguna vez fueron símbolo, y el mundo respiró distinto, por un instante, por un solo instante eterno, y luego todo siguió. El niño volvió a dibujar, el anciano siguió caminando, la mujer se fue con su cántaro, los pájaros cantaron como si nada, pero algo en el aire ya no era el mismo. Porque una presencia sutil, humilde, callada había dejado su frecuencia sembrada en la trama invisible del mundo, y el símbolo final, el que tantos buscaron en libros, en templos, en visiones, era este, un gesto común, un árbol cualquiera, una frente apoyada con ternura y un alma rendida al todo. Al principio fue como un perfume apenas perceptible, un roce, una sospecha, una vibración en el pecho que no tenía nombre, la energía del mago. Al disolverse, no dejó un vacío, dejó un eco, y ese eco comenzó a buscar cuerpos donde encarnarse, no en templos ni en altares, en almas rotas, en corazones en fuga, en esos rincones donde lo humano todavía duele y por eso todavía puede despertar. La primera fue Rebeca, enfermera, 43 años, 2 hijos, una vida normal,
Pero en la noche del símbolo, aunque no supiera qué era eso, soñó con un cuervo que le hablaba desde el fuego. «¿Has olvidado que alguna vez fuiste puente?», le dijo. Al despertar, sus manos temblaban, y sin saber por qué, renunció a su trabajo, no por rebeldía, por verdad. Algo dentro de ella ya no podía seguir sosteniendo un sistema que dopaba el alma para mantenerla dócil. Durante meses vivió de casi nada, lavó platos, cuidó ancianos, y en cada contacto sentía que algo pasaba a través de sus dedos. No eran técnicas, era presencia, hasta que un día una mujer moribunda le dijo: «Cuando tú me tocas, siento que mi madre me vuelve a abrazar». Ese fue el día en que Rebeca supo. El mago la había habitado, no como figura, como frecuencia, pero la luz nunca llega sola, siempre trae su sombra, y la sombra también comenzó a moverse, en otra ciudad, lejos de allí. Un hombre llamado Ezra comenzó a tener visiones. Al principio eran bellas, geometrías sagradas, voces dulces, revelaciones, pero pronto se volvieron oscuras, voces que lo halagaban, que le decían que era especial, elegido, superior, que debía guiar a los demás, pero no desde el amor, sino desde el control disfrazado de sabiduría. Ezra empezó a hablar con autoridad, a reunir discípulos. Sus palabras parecían profundas, sus gestos humildes, pero algo en su mirada estaba torcido. El símbolo en él se había corrompido, no porque fuera malvado, sino porque no había cruzado el umbral del sacrificio del ego. Y allí donde la luz no quema el yo, la sombra toma el trono. Rebeca y Ezra nunca se conocieron, pero sus caminos se cruzaron en vibración, porque mientras uno encarnaba la verdad en lo cotidiano, el otro la pervertía con discursos. Así, la paradoja se volvió inevitable. ¿Cómo distinguir al verdadero mago del impostor? Y no eran los únicos. Comenzaron a surgir miles de reflejos, terapeutas que hablaban de amor pero temían el silencio, artistas que canalizaban luz pero no podían sostener la oscuridad, líderes que despertaban almas pero dormían las suyas. El símbolo, al esparcirse, no solo activó el despertar, también activó la distorsión, y eso era parte del diseño, porque la verdadera iniciación no está en ver la luz, sino en atravesar la confusión sin rendirse al cinismo. Y así surgió la segunda historia, un joven llamado Adrián, 28 años. Nunca había creído en nada, pero después de una noche de ayahuasca casi por accidente comenzó a tener visiones donde veía su cuerpo rodeado de serpientes blancas. Durante semanas no pudo dormir. Sentía que estaba volviendo a algo, pero nadie lo entendía. Lo mandaron al psiquiatra, le dieron diagnósticos, le dieron pastillas, pero él sabía, en lo más profundo, que no estaba loco. Estaba recordando. Un día huyó, se fue a vivir a una cabaña en la montaña. No tenía internet, ni libros, solo silencio. Y en ese silencio comenzó a escuchar una voz, no una alucinación, una certeza. No le decía qué hacer, le hacía preguntas, preguntas que lo quemaban por dentro. ¿Por qué huyes del dolor de tu padre? ¿Por qué te escondes detrás de la ironía? ¿Por qué prefieres entender antes que sentir? Y así, noche tras noche, Adrián comenzó a descender a sus propias ruinas. No había nadie que lo guiara, solo el símbolo ardiendo dentro de él. Un día, en pleno invierno, se arrodilló sobre la nieve y gritó, no de rabia, de rendición. No sé quién soy, pero estoy aquí. Y en ese instante, una mariposa negra voló a su hombro.
en pleno invierno. Él no lo supo, pero esa mariposa no era un insecto, era el símbolo respondiendo. Adrián volvió a la ciudad meses después. No abrió un canal de YouTube, no escribió un libro, solo comenzó a sentarse en los parques, a escuchar a desconocidos, y a veces decía algo, no mucho, una frase, un gesto, una mirada, y la gente lloraba sin entender por qué, porque en él el símbolo se había vuelto humano. Estas historias comenzaron a multiplicarse, pero con ellas, el ruido también. El mercado espiritual empezó a absorber la frecuencia del mago y la convirtió en producto, cursos, certificaciones, títulos de magia cuántica, promesas de iluminación rápida, y muchos cayeron. Algunos porque aún no tenían discernimiento, otros porque, en el fondo, aún querían ser salvados, y la paradoja llegó a su clímax. El símbolo que debía despertar ahora también dormía. Era espejo y trampa, y solo podía atravesarlo quien estuviera dispuesto a quemarse en la paradoja. Y así llega la tercera historia. La de Alma, niña de 11 años. No hablaba desde que tenía 3. Su familia pensaba que tenía un trastorno, pero ella veía cosas, escuchaba cosas, no podía hablar, porque no quería mentir. Un día, en una reunión familiar, miró fijamente a su abuelo, un hombre duro, inflexible, que había golpeado a sus hijos en silencio durante años y, sin previo aviso, se le acercó y le tocó el pecho. Nadie entendió nada, pero el abuelo se desmoronó. Lloró por primera vez en su vida, no por culpa, por liberación. Esa noche, Alma habló, dijo solo una frase: ya puedes amar sin miedo. Y así el símbolo volvió a brillar, no en los discursos, en los gestos, no en las luces, en las grietas, porque la magia verdadera no necesita convencer, solo necesita ser encarnada hasta que el mundo la reconozca como propia. Todo colapsa justo antes de la revelación, no por error, sino por diseño. La confusión no es un obstáculo en el camino del mago, es el velo que lo protege de los que solo buscan poder. Y así, cuando el símbolo fue absorbido por el mercado, cuando la verdad se disfrazó de espectáculo y los falsos magos se multiplicaron como espejos rotos que reflejaban ego y sed de control, la paradoja alcanzó su punto más tenso. Era imposible distinguir. Todo parecía brillar, todo parecía sabio, todo hablaba de amor, pero algo, en el fondo, olía a muerte. Fue entonces cuando comenzó la disolución. No fue un castigo, fue un regreso. Uno a uno, los falsos tronos comenzaron a caer, no por ataques externos, sino porque no podían sostener el fuego que ellos mismos invocaban sin haberlo encarnado. Las máscaras se derretían. Las promesas vacías comenzaban a romper las almas de quienes creyeron, y los que antes seguían ciegamente, ahora dudaban. Gente que se había entregado a gurús, cursos, fórmulas, comenzaba a despertar no por iluminación, sino por dolor, por el hartazgo de buscar fuera lo que siempre ardió dentro. En medio de ese colapso, surgió un movimiento extraño, silencioso, innombrable, sin líderes, sin templo. Un puñado de seres, algunos ancianos, otros jóvenes, algunos enfermos, otros en ruinas, comenzaron a reunirse en parques, en casas abandonadas, en bosques, en estaciones de tren. No organizaban nada, no explicaban nada, solo se sentaban juntos en silencio, miraban el fuego, o el agua, o la nada. Y algo en esa quietud, en esa presencia sin nombre, comenzaba a curar sin tocar, a enseñar sin decir, a revelar sin imponer.
Uno de ellos era Samuel, 74 años, había sido sacerdote, luego profesor, luego nada. Lo había perdido todo en su búsqueda de lo sagrado, pero nunca se quebró, solo se volvió simple, tan simple que nadie lo veía, y sin embargo, donde él caminaba, los perros lo seguían, las plantas parecían crecer más rápido, los niños se le acercaban sin miedo. Una tarde, frente a un grupo de jóvenes que venían de abandonar una comunidad espiritual rota, Samuel habló por única vez. El verdadero mago no enseña, recuerda, no cura, presencia, no guía, acompaña. Porque el fuego que transforma no viene de sus manos, viene del alma que se atreve a mirarse sin atajos. Nadie aplaudió, nadie grabó, pero todos lloraron, y esa fue la grieta por donde comenzó a entrar la verdad. Porque la única forma de goteo que la sombra no puede falsificar es la encarnación silenciosa. Así fue como también volvió Rebeca, no como maestra, sino como cuidadora de moribundos. Sus manos, ahora arrugadas, eran templos, cada caricia, una oración sin palabras. No predicaba, solo estaba, y eso bastaba. Ezra también cayó, no en la muerte, en el espejo. Una noche, cuando ya no quedaban discípulos ni dinero, se miró al espejo y dijo, ¿quién soy sin ellos? Y por primera vez en años, no tuvo respuesta. Lloró durante horas, no por culpa, por desnudez. Se fue a vivir al campo. Nadie volvió a oír de él, pero cuentan que, en ciertos días, una figura anónima deja alimentos en las puertas de los ancianos olvidados. No habla, no pide nada, solo deja luz envuelta en pan. Y así, los verdaderos magos comenzaron a entrelazarse. No por ideología, por vibración, cada uno, en su pequeña esquina del mundo. Empezó a reconstruir el símbolo desde lo invisible. Una enfermera que canta a los recién nacidos. Un panadero que hornea con lágrimas de gratitud. Un joven que abraza árboles con el corazón abierto. Una mujer que escucha sin interrumpir. Un anciano que mira a los ojos sin miedo. Ya no necesitaban reconocerse, porque algo en ellos ya era el otro, y poco a poco, como raíces bajo la tierra, comenzó una red silenciosa, una red que no enseñaba, que no proclamaba, que solo vivía desde la memoria activa del símbolo encarnado. El mundo exterior seguía en caos, pero debajo de ese caos, algo nuevo estaba germinando, no como sistema, como pulso, como recordatorio de que el verdadero mago no viene a salvar el mundo. Viene a recordarte que el mundo ya es sagrado cuando tú dejas de olvidarlo. Y así, las tensiones comenzaron a disolverse no porque alguien las resolviera, sino porque ya no encontraban dónde anclarse en quienes habían recordado su centro. El símbolo. Entonces, volvió a brillar, pero no como fuego, como respiración, como la certeza humilde de saber que el alma, cuando deja de huir, es ya el ritual, el templo, el mago y el misterio. No hay instante más sagrado que aquel en el que el alma empieza a comprender que todo el dolor vivido, cada pérdida, cada caída, no fueron errores ni castigos, sino piezas de un lenguaje oculto que la existencia ha estado susurrando desde el principio. Cuando uno se detiene lo suficiente como para mirar más allá de las formas, se da cuenta de que la realidad, aparentemente caótica desde la superficie, obedece a una arquitectura secreta, una gramática invisible que solo se revela al que deja de exigir respuestas.
el mago, el verdadero. No ve la vida como una sucesión de eventos aleatorios, sino como un tejido consciente donde cada hilo tiene un pulso y cada sombra una instrucción. Fue entonces cuando Miriam, una mujer cualquiera, madre soltera, panadera desde muy joven, comenzó a notar algo distinto. Cada madrugada, mientras amasaba la harina aún medio dormida, algo empezó a susurrarle desde sus manos. Al principio creyó que era solo la repetición, el hábito, pero una mañana, al presionar la masa, sintió un escalofrío. Vio, fugazmente, los rostros de mujeres que nunca conoció pero que vivían en su sangre, su abuela, su bisabuela, figuras envueltas en silencio y cansancio, pero con los mismos movimientos, la misma ternura, la misma pena. En ese instante entendió sin palabras que no estaba haciendo pan, estaba invocando memoria, y ese reconocimiento encendió algo que no necesitó nombre. No fue iluminación ni visión, fue un retorno. Desde aquel día, los panes de Miriam empezaron a tener otra textura. Quienes los comían no sabían por qué, pero sentían consuelo, una especie de ternura sin motivo, como si alguien invisible les acariciara desde adentro. Nadie lo comentaba, pero en su barrio, donde antes el pan era solo alimento, ahora se había vuelto un puente. Miriam no lo explicaba, solo seguía amasando, porque algo le decía que su magia no era para ser mostrada, sino vivida. Lo mismo ocurrió con Adrián, el joven que un día huyó al bosque tras visiones de serpientes blancas. Después de años en silencio, regresó a la ciudad con un impulso de contar su experiencia. Quería compartirla, darle forma, escribir un libro, pero cada vez que intentaba ponerlo en palabras, algo dentro de él se apagaba. No era miedo ni inseguridad. Era una certeza silenciosa que le decía que la verdad, cuando se embotella en fórmulas, muere. Una noche soñó que caminaba por una ciudad de espejos infinitos y que cada reflejo era una versión suya contando su historia, hasta que ninguno era el real. Despertó sudando, con una frase ardiéndole en el pecho. Lo sagrado no se encierra. Desde entonces dejó de buscar explicar. Comenzó, en cambio, a sentarse en cafés y dibujar espirales sobre servilletas. No decía nada. Dejaba los dibujos sobre las mesas. Algunos los tomaban, otros los ignoraban, pero a veces alguien los observaba con detenimiento y, sin saber por qué, comenzaba a llorar. En esas espirales vivía el símbolo, no como enseñanza, sino como activación. Porque lo que llamamos magia no es un acto espectacular, sino un estado vibratorio, y quien la encarna, sin querer mostrarse, se vuelve antena de algo mucho más antiguo que él mismo. Y entonces el lector empieza a notar que las historias no son solo relatos, son símbolos vivientes, claves, ecos de algo que resuena más allá del intelecto. ¿Quién es Alma? La niña que no hablaba, y si no fuera simplemente una niña, sino una fuerza arquetípica disfrazada de inocencia, enviada para quebrar los corazones endurecidos por generaciones de silencio. ¿Quién es Samuel, el anciano que hablaba con perros y plantas? Y si no fuera solo un hombre sabio, sino la manifestación encarnada del eremita del tarot, sosteniendo la lámpara del recuerdo en tiempos de oscuridad. Y si Miriam, la panadera, no fuera solo una mujer humilde, sino la portadora de una línea sagrada que se niega a morir y que ahora, por fin, despierta en lo cotidiano. Cada personaje es un umbral, cada historia, una espiral. Y cuanto más se mira, más se descubre.
Porque estas narraciones no están escritas para ser comprendidas de una vez, sino para desplegarse lentamente, como un perfume que se revela por capas. Hay una lectura simbólica, otra emocional, otra arquetípica, otra alquímica. Y cuando el lector vuelve a leer desde otro estado interior, el texto mismo parece haber cambiado, como si hubiera esperado a que su alma estuviera lista para abrir el siguiente sello, y entonces ocurre algo inesperado. El lector ya no siente que observa desde fuera. Algo dentro de él empieza a reconocer, no a entender, sino a recordar, porque si ha llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez ya lo vivió, tal vez ya lo supo, tal vez, en lo más profundo de su ser, él también es uno de ellos, y así el texto deja de ser texto, se convierte en espejo. Y en ese reflejo, quien se atreve a mirar, tal vez descubra que el verdadero mago no es un personaje lejano, sino una voz dormida en su pecho, esperando la mirada correcta para comenzar a hablar. Hay palabras que se quedan flotando entre el pecho y la garganta, como si quisieran nacer pero supieran que todavía no ha llegado su hora. Así se sentía esa promesa silenciosa que flotaba desde el inicio de esta historia, esa intuición invisible que rozaba los huesos del lector. Si caminas con el símbolo, algo va a despertarse. Pero ¿qué es ese algo? ¿Qué ocurre realmente si uno no solo comprende, sino encarna? ¿Qué se revela en quien practica en silencio, en quien habita el símbolo en lo cotidiano, en quien amasa su pan como Miriam, o dibuja espirales como Adrián, o simplemente respira mientras presencia sin intervenir? La respuesta no llega como un rayo. Llega como una sutileza que empieza a cambiar el modo en que se ve todo. Al principio, parece que nada sucede. Los ruidos del mundo siguen allí. Las responsabilidades, los errores, las heridas, los hábitos. Pero un día, sin saber cómo, uno se da cuenta de que ya no reacciona igual. Donde antes había juicio, ahora hay pausa. Donde antes había urgencia, ahora hay una respiración profunda, y en medio de todo, una sensación inesperada, como si uno ya no caminara solo, porque eso es lo que activa este tipo de práctica profunda, una nueva percepción del tiempo, del cuerpo, del otro. Ya no se busca sanar por sanar, ni se practica para lograr algo, se vive desde una dimensión distinta del ser. El mago que ha despertado no necesita decir «he cambiado», solo lo vive y los demás lo sienten, no porque él lo diga, sino porque su vibración modifica el campo. Así como el fuego calienta incluso a quien no lo ve, lo que uno recibe no es un premio, es una restitución, como si algo que siempre te perteneció hubiera estado esperando, en silencio, a que tu alma madurara lo suficiente como para sostenerlo. Y cuando llega, no llega como una euforia, ni como una iluminación espectacular, llega como una paz que no depende de las circunstancias, como un fuego que no quema pero transforma, como una certeza sin palabras que empieza a reorganizar toda tu vida, desde adentro hacia afuera, y entonces ocurre la verdadera magia. Tu presencia comienza a sanar sin intención, no porque tengas un poder, sino porque ya no tienes necesidad de ejercerlo. Has recordado que no eres el hacedor, sino el canal, y en ese punto, lo que tú haces, dices, piensas, siente una resonancia que otros perciben. Algunos se acercan sin saber por qué, otros se alejan, como si no pudieran sostener el campo que ahora emanas. No importa, tú ya no necesitas ser comprendido, ya no buscas validación, porque has regresado a ti mismo. La práctica verdadera no necesita rituales complejos. Puede nacer de mirar un árbol y recordar que tú también tienes raíces invisibles.
de respirar en medio del dolor sin querer cambiarlo, de observar tus propias sombras y no juzgarlas, de honrar cada acto simple como un acto sagrado, porque cuando el símbolo se encarna, todo se convierte en altar. El cuerpo es altar, el silencio es altar, el error también, porque incluso el error, cuando se mira desde la conciencia, se convierte en abono para la verdad, y así, sin necesidad de mostrar nada, empiezas a caminar por el mundo con otra frecuencia, y lo que el mundo te devuelve ya no es lo mismo. Las personas que llegan a ti no llegan por casualidad. Los lugares que visitas parecen tener mensajes ocultos. Las palabras que dices empiezan a tener un peso distinto. Ya no son solo sonidos, son actos vibratorios. Y tú lo sabes, no como una teoría, sino como una sensación en el estómago, como una calidez en el pecho, como una visión que, sin que sepas cómo, comienza a ordenar tu caos interno. Eso es lo que se activa en quien vive este camino. No un don que te hace especial, sino una conciencia que te devuelve lo que siempre fuiste: puente entre mundos, canal del símbolo, cuerpo del fuego, lengua de la memoria, alguien que, sin quererlo, recuerda a otros lo que ellos también son, y así es como se cumple la promesa, no con fuegos artificiales, sino con una mirada limpia, con un gesto amable, con una vida sencilla, profundamente encarnada en lo invisible. Eso es lo que recibes cuando practicas de verdad, no una respuesta, sino la transformación silenciosa que hace que toda tu vida se convierta en la respuesta. Y ahora, después de tantas páginas tejidas con símbolos, sombras, silencios y fuegos, el camino comienza a desdibujarse. No porque termine, sino porque ya no necesita ser trazado. Lo que fue dicho no busca ser entendido con urgencia, se queda latiendo, como las semillas que duermen bajo la tierra esperando la estación correcta. Has caminado con el mago a través de pasajes invisibles. Has mirado dentro de espejos que no devuelven rostros sino memorias. Has sentido las grietas que abren luz y las palabras que no se dicen, pero sanan. Tal vez reconociste algo, tal vez no. No importa, porque este viaje no era para acumular respuestas, era para limpiar el espacio interior hasta que tú mismo seas la respuesta. No necesitas hacer nada, solo sigue respirando con presencia. Mira el mundo como si todo hablara, escucha como si el silencio llevara nombre, honra cada gesto, cada error, cada duda, como parte de una danza más grande que tú. Y cuando no sepas qué hacer, simplemente detente, cierra los ojos y recuerda, el símbolo ya vive en ti. Y si algún día olvidas, si vuelves a caer, si sientes que el fuego se apaga, solo vuelve aquí, no para buscar, sino para recordar que nunca estuviste solo. Gracias por caminar, gracias por sentir. Gracias por permitir que esta historia se viva a través de ti. Ahora, el verdadero viaje comienza.